y me dice, hace frío afuera. Entonces yo veo el celular y estaba a 19 grados centígrados. Y dije, no, todavía al mediodía va a estar como a 23 grados, así que es suficiente para ir en sandalia. Cuando salí hacía mucho frío y luego al mediodía hacía más frío. Y luego veo el celular y me había dado cuenta que estaba viendo la temperatura de Washington. Así que la moraleja, hagan caso a su esposa cuando les dice que hace frío. Así es. Bueno, gracias por venir, hermanos, que Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar, tal y como le dijo el pastor Alejandro, vamos a hablar del libro de Deuteronomio. Deuteronomio es un discurso de Moisés. Es el quinto libro de la Biblia y es el quinto libro del Pentateuco. Deuteronomio es un libro que se concentra en los acontecimientos finales de la vida de Moisés. Es un discurso de Moisés a este pueblo que está a punto de cruzar para la tierra prometida. Es un discurso de exhortación de Moisés al pueblo a la obediencia al Señor. Y esta es lo que conlleva a Moisés a hacer este discurso, es porque es una recapitulación del pacto dado en el Sinaí. El mismo pacto que se había dado hace 40 años en el Sinaí es el mismo pacto que está hablando ahora Moisés. La diferencia es la audiencia. La primera audiencia en el Sinaí eran aquellos israelitas que habían sido liberados de la esclavitud de Israel, aquellos israelitas que habían sido testigos de cómo el Señor obró en favor de ellos para liberar a su pueblo, incluso cómo se abrió el mar. Esta nueva audiencia ya no estaba nadie de la primera audiencia, sino estos eran los hijos de aquella primera generación que había nacido y crecido en el desierto, con excepción de Josué y Caleb, que eran también de la primera generación. Entonces, el discurso de Moisés es una exhortación a la obediencia a esta nueva generación. De hecho, y es el mismo pacto. De hecho, Deuteronomio significa nuevo pacto, pero en una traducción más exacta sería la copia del pacto, porque en sí es el mismo pacto dado en el Sinaí, pero ahora a esta nueva generación con unas extensiones a algunos mandamientos, pero en general, en términos generales, era el mismo pacto dado hace 40 años a la primera generación. Y el propósito de este discurso es presentar de esta renovación del pacto al pueblo de Dios antes de que entren a la tierra prometida, donde el Señor les recuerda a Israel cómo los había librado de la esclavitud en Egipto y cómo es el carácter rebelde de los israelitas, el castigo por sus actos, la misericordia de Dios, así como un llamado a la advertencia a esta nueva generación que está a punto de cruzar para que no cometan los mismos errores de sus padres. Necesitaban recordar que la tierra donde estaban a punto de cruzar era un regalo inmerecido, que no lo hubieran podido lograr sin la intervención divina de Dios. Y esta tierra prometida era una representación de las provisiones abundantes que da el Señor. Moisés trató de grabar en esta nueva generación la importancia de una lealtad completa y amorosa hacia el Señor, expresada en una obediencia reverente y una adoración gozosa y agradecida. Es un llamado a la obediencia. Por eso es que le da a los israelitas este nuevo pacto. Por un lado tienen la posibilidad de obedecer y tener bendiciones, y por otro lado si es que ellos fallaban en la parte del pacto, iba a caer maldiciones sobre ellos. Estaba en sus manos de los israelitas poder tomar la decisión. Y de eso se trata el tema de hoy. Ya el pueblo de Israel estando a punto de cruzar a la tierra prometida, pero no sin decisión, bendiciones y maldiciones. Y algo que quiero recalcar antes de continuar es sobre uno de los atributos de Dios, que es su santidad. La palabra de Dios dice que Dios es santo, santo, santo. Y ninguno de sus atributos se repite en una misma oración como lo hace con su santidad. No dice el Señor es todopoderoso, 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 o no dice el Señor es omnisciente, omnisciente, omnisciente. Lo que sí hace con su santidad. Lo que quiere hacer aquí la palabra de Dios es resaltar este atributo de su santidad. Resaltarlo de una manera en que tú puedas entender que
su poder. Él dice que la palabra que Dios es todopoderoso y Él puede hacerlo todo, pero todo lo que Él hace es santo. Su omnisciencia es santa, su ira es santa, su celo es un celo santo. Por eso es que muchas veces vamos a ver en este libro cómo el Señor no permite incluso que se mezclen con otras culturas, porque el Señor es tan santo y tan glorioso que Él no comparte su gloria, su majestad con un Dios o con otros pueblos que adoran a un Dios que simplemente no existe. Algo breve en Isaías 6, del 1 al 5, dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas estremeciera y el pueblo se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Estos serafines, estos ángeles, son seres creados especialmente para la adoración de Dios. Y aún estos ángeles no podían soportar en la visión de este profeta la esplendorosa majestad del Señor, su santidad, su grandeza. Y estos ángeles fueron creados para eso. Incluso el profeta mismo dice: ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros. Él no está hablando de que, no sé, es un idólatra o que de otros pecados. Él está hablando que aún su lengua era impura en comparación a la majestuosidad del Señor. Entonces, cuando te das cuenta de que el Señor es santo, Él es puro, Él no tolera el 1% de pecado, entonces te das cuenta por qué el Señor era un Dios celoso, porque el Señor no permitía que su pueblo se mezcle con otros pueblos, porque el Señor tenía que darles porque el Señor simplemente no le daba a los israelitas la posibilidad de entrar. Tenía que haber una decisión de por medio, tenía que probar su lealtad, tenía que probar su obediencia. Entonces, si Dios es santo, entonces comprendemos que lo que lo rodea también es santo. Recuerda cuando le habló a Moisés en forma de zarza ardiente, le dijo: no pises, quítate el calzado, porque el lugar donde estás pisando es santo. No se refería a que en ese lugar era santo, sino lo que se refería a que como Dios estaba ahí, el lugar que lo rodeaba era santo. Entonces, teniendo esta breve introducción, por favor acompáñenme a orar para empezar la prédica del libro de Deuteronomio. Padre nuestro, bendito Dios, gracias Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, acerca de tu bondad y misericordia, Señor. Guíanos en esta mañana, en esta tarde, Señor, para poder comprender más de ti, de conocer más de tus atributos y de poder saber de que obedecerte a ti, Señor, va a traer bendición a nuestras vidas, Padre Santo. Bendito seas, Señor, en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Entonces, para hacer un breve resumen de los libros que hemos venido predicando hasta el día de hoy, en Génesis veíamos que acerca de la creación de Dios, cómo es que el hombre fue el único ser creado a imagen y semejanza de Dios, cómo el Señor creó todo perfecto hasta que llegó el hombre y corrompió la creación a través del pecado. El capítulo 3 de Génesis veíamos cómo estaba la tipología de Cristo, la promesa de aquel Mesías, de aquel simiente que pisaría la cabeza de la serpiente. Y veíamos varias tipologías de Cristo, como la simiente de la mujer, que pisaría la cabeza de la serpiente, la provisión del cordero a Abraham en lugar de sacrificar a su hijo. Luego veíamos cómo es que el Señor provee un cordero a Abraham para que no mate a su hijo, y era como decirle a Abraham: no mates a tu hijo, porque yo daré a
para que tu hijo pueda vivir. Luego, Éxodo, la primera parte relata cómo Dios rescató a los israelitas y la segunda parte rescató a los israelitas de la esclavitud y la segunda parte el pacto de Israel en el Sinaí, este mismo pacto que estamos hablando, pero con audiencias diferentes. Y es cuando el pueblo de Israel dijo: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. No pasó mucho tiempo y rompen el pacto. Y desobedeciendo a Dios, adoraron, se hicieron de imagen como el becerro y lo adoraron. Moisés intercede ante el pueblo, Dios lo perdona no sin antes aplicar su justicia, y el libro termina con las especificaciones del tabernáculo. Comienza con las especificaciones del tabernáculo y termina con el tabernáculo construido. Y cómo es que se llena el tabernáculo de la gloria de Dios, pero Moisés todavía no podía entrar en él. La tipología de Cristo, veíamos otra vez el Cordero Pascual. Levítico, en el libro de Levítico veíamos cómo empieza Dios y le habla a Moisés desde el tabernáculo y termina con Moisés dentro del tabernáculo. No sin antes darles detalles específicos de rituales, de las fiestas, de los sacerdotes, de los requisitos de su santidad y la pureza que debían tener una vez al año. También había la especificación de una vez al año era el día de la expiación, donde habían 2 cabritos, uno se sacrificaba y el otro, el sacerdote ponía la cabeza sobre este cabrito y luego lo liberaba hacia el desierto. Nuevamente la tipología aquí en Cristo es el Cordero. Y llegamos al Números la semana pasada y empieza con el censo al pueblo de Israel y termina también con otro censo. Pero el primer censo era a la primera generación. Números termina con un nuevo censo, pero a esta nueva generación que está a punto de cruzar, con excepción de Josué y Caleb. Dios manda a Moisés a que envíe 12 espías, incluidos Josué y Caleb. 10 de los 12 espías dicen que esta ciudad es muy fuerte, que es una tierra de gigantes, y de hecho tenían razón. Lo malo es que ellos no confiaban en el Señor. Por ello, el Señor les dice que esta generación no va a entrar a la tierra prometida, con excepción a Josué y Caleb, que se mantuvieron firmes. Y la cosa se pone peor. Viene la rebelión de Coré, y Dios literalmente abre la tierra y literalmente se traga a estos rebeldes. Luego vienen las cosas un poco malas para Moisés. El Señor le pide a Moisés que hable a la roca para que salga agua, y en lugar de Moisés de hablar, la golpea, y es cuando el Señor le dice: tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. El Deuteronomio es un libro que nos enseña mucho de los atributos de Dios. De hecho, es citado más de 50 veces en el Nuevo Testamento, revelando que el Señor es el único Dios y que Él es celoso, que es un Dios fiel, que es un Dios misericordioso, sin embargo provocado a ira por el pecado y la rebeldía del pueblo de Israel. Moisés repitió más de 250 veces en este libro: Jehová es nuestro Dios. Israel fue llamado a obedecer, a temer, a amar y a servir, a caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Al obedecer a Dios, el pueblo de Israel recibiría sus bendiciones, sus mandamientos, pero al no obedecer a Dios recibiría a cambio maldición. Entonces, Deuteronomio en parte es un recuento del pasado. Es un discurso de Moisés que en la primera parte, y lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte de este discurso vamos a dividirlo en cómo Moisés le habla a esta nueva generación acerca de las cosas que han pasado a sus padres para que no cometan los mismos errores. La segunda parte se basa en cómo es que Moisés habla de este nuevo pacto acerca de leyes ceremoniales, leyes y leyes como amar a Dios y al prójimo. Y la tercera parte es cómo vamos a ver cómo Dios revela a Moisés cuál va a ser el futuro de este pueblo. Dios le dice si este pueblo lo va a obedecer o no. Y esas son las 3 divisiones de este discurso que vamos a hacer en esta tarde. Y el discurso de Moisés
En Deuteronomio dice, en el capítulo 1, versículo 1, dice: estas palabras las pronunció Moisés ante todo Israel en la ribera del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Haserot y Disajá. Versículo 8 dice: miren, yo les he entregado la tierra, entren y tomen posesión de ella. Es la tierra que yo, el Señor, juré a dar a Abraham y Jacob, antepasado de ustedes y su descendencia. Versículo 34, luego vemos ya el castigo de Israel en el versículo 34, donde dice: cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó y con un juramento dijo: ninguno de estos verá la buena tierra que prometía a sus padres que les daría. Son una generación malvada. Solo la verá Caleb, hijo de Jefuné. A él y a sus hijos les daré la tierra que él pisó, porque me ha seguido fielmente. También por culpa de ustedes el Señor se enojó contra mí, dijo Moisés, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Quien entrará será Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Anímalo, porque él le dará a Israel posesión de la tierra. Esto después de que los israelitas temieran para cruzar. Esto después de que los espías dijeran que eran muy grandes, o que era una ciudad fuerte, o que era una ciudad de gigantes. Por eso es que el Señor los castiga. Todavía seguimos en la recapitulación que está haciendo Moisés del pasado. Moisés, en un versículo vemos en el 37 que dice: también por culpa de ustedes el Señor se enojó contra mí y me dijo: tampoco tú entrarás. Y esto es otro de los atributos que podemos ver de Dios. El Señor es imparcial, el Señor no hace favoritismo frente a su justicia, su santidad. Moisés, quien había sido escogido por el mismo Dios para liberar a su pueblo, el Señor tampoco podía pasar por alto su rebeldía, tampoco podía pasar por alto su pecado. Pero más adelante vemos una una muestra de misericordia y amor de Dios, cuando no le permite entrar, pero le dice: no vas a entrar, pero vas a poder tener la oportunidad de ver la tierra prometida. Continúa el capítulo 1, no vamos a tocar efectivamente todos los capítulos por falta de tiempo, pero vamos a tocar algunos puntos importantes. Capítulo 1 sigue la derrota en Jormá. Israel se va en contra de un pueblo cuando el Señor les había dicho que no vayan a pelear, y por ello, en consecuencia, ¿qué pasa? Perdieron. Luego, en el capítulo 2, Moisés hace una recapitulación de las cosas del desierto. Israel derrota a Sihón y Israel derrota al rey de Basán en el capítulo 3. Hasta aquí es un recuento de lo que hace Moisés en su discurso de las cosas que han pasado. A partir de ahora, a partir del capítulo 4, ya Moisés hace una recapitulación más detallada de las leyes dadas antes en el Sinaí, pero ahora a este nuevo auditorio. Entonces, el punto 2, Moisés habla sobre las leyes que debería cumplir este pueblo. Y este punto 2 se divide en dos partes. Del 1 al 11 son leyes de obediencia a Dios y leyes morales. Y la segunda parte, del 12 al 26, son leyes ceremoniales y leyes sobre la familia. Y algunas de las claves y algunas de las palabras que vamos a ver, que ustedes pueden ver en este libro, es: escucha, oh Israel. La palabra original es Shema, Shema Israel. Shema significa oír, pero es algo más que oír. Para ellos, Shema es oír y responder a lo que escuchan. O en otra palabra es obedecer a lo que escuchan. Por eso es que Moisés una y otra vez les dice: Shema Israel. Obedece, Israel, a estos mandatos que hoy te estoy dando. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Cuando hablan de amor, tampoco se refiere a una emoción. Lo que se refiere aquí es a una reverencia absoluta al Señor y única al Señor. Luego dice: el Señor es uno, o el Señor uno es. Lo repite una y otra vez. Y vamos a ver cómo incluso habla una y otra vez de la idolatría.
porque el Señor realmente es uno y les hace hincapié en estas cosas. 4:1 dice, Moisés exhorta a la obediencia. Dice, ahora pueblo de Israel, oigan los estatutos y decretos que voy a enseñarles, para que los pongan por obra y vivan y entren en la tierra que les dé el Señor, el Dios de sus padres, y tomen posesión de ella. No añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, si no cumplan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno observar. Versículo 6 dice, 4:6, cumplan con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia. Los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, dirán, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, es una gran nación, porque ¿dónde hay una gran nación cuyos dioses estén cerca de ellos, como lo está nosotros, el Señor nuestro Dios, en todo lo que pedimos? ¿Dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos, como lo es toda la ley que hoy expongo? Acá Moisés habla de cómo sería o cómo debía ser el testimonio de Israel frente a otros pueblos, con un Dios que está en medio de ellos, a diferencia de otros pueblos que tenían varios dioses y que no estaban con ellos porque en efecto no existían. Ya que la obediencia a Israel, a la ley de Dios, proveería a Israel un testimonio a los demás pueblos de que Dios es un Dios que está con el pueblo y sus leyes son justas. Uno de los propósitos de la ley era hacer de Israel moral y espiritualmente único entre las demás naciones. Y aunque fracasaron, los profetas Isaías y Zacarías revelaron que el reino futuro del Mesías será una nación de testigos fieles. De hecho, más adelante en el capítulo 18 hay una profecía que dice que vendrá un profeta que será como Moisés, que es nuestro Señor Jesús. Continuamos con capítulo 4, Deuteronomio 4:9 dice, por lo tanto, hay otra advertencia, ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto, que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En toda la historia humana, ninguna nación ha tenido el privilegio que tuvo Israel de poder escuchar la voz de Dios, como lo hizo al dar la ley en el monte Sinaí, ni tampoco ningún pueblo alguno había sido tan bendecido y escogido y librado de la esclavitud por milagros tan poderosos que solo Israel pudo ver. Dios hizo esto para revelarles que solamente Él es Dios. Continuamos, capítulo 5 es una recapitulación nuevamente de los 10 mandamientos. Capítulo 6 nuevamente dice, versículo 4 dice, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús también lo menciona en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 12 dice, Jesús respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien, yo les pido que puedan subrayar esto. Dice, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es mayor que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, en Cristo, nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento, porque de hecho, Cristo fue el Cordero que fue inmolado en la cruz para la salvación de nuestras almas, que murió y resucitó,
Y ya no necesitamos hacer más ceremonias como en aquella época, porque Cristo murió por nosotros. Pero dice que el amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo es mejor, es más que todos los holocaustos y sacrificios que podemos hacer, para gloria y honra de Dios. Continuamos la lectura en el capítulo 6, 10, dice, hay más exhortaciones para la obediencia. Recordemos que esto ya es lo que le está diciendo Moisés a esta nueva generación para que obedezcan cuando crucen a la tierra prometida. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido, quedes satisfecho, ten cuidado de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Y este versículo 13 dice, al Señor tu Dios temerás, y solo a Él servirás, y por su nombre le jurarás. ¿No les hace conocido este versículo? Al Señor tu Dios temerás, y solo a Él servirás, y por su nombre jurarás. Continúa el 14, dice, no se irán ustedes tras dioses ajenos, tras los dioses de los pueblos que están en sus contornos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, y es un Dios celoso. No sea que el furor del Señor tu Dios se encienda contra ti y te borre de esta tierra. No, y viene otro versículo conocido, dice, no tentarán al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. ¿Qué pasó en Masá? Este es otro versículo muy conocido, no tentarás al Señor tu Dios. Y la extensión de este versículo dice, como lo hicieron en Masá. Masá, para ello tenemos que ir les leo rápido, Éxodo 17, del 1 al 7, hay una historia que habla de este pueblo. Dice, conforme al mandamiento del Señor, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin en jornadas cortas para acampar en Redifín. Pero allí el pueblo no tenía agua para beber. Así que todo el pueblo discutió con Moisés y dijo, danos agua, queremos beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué se pelean conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero el pueblo tenía sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés le pidió ayuda al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me apedrean, me matarán a pedradas. Y el Señor le dijo a Moisés, adelántate al pueblo, anda, lleva contigo algunas cosas de los ancianos de Israel y llévate también la vara con la que golpeaste el río. Voy a esperarte en Joreb, junto a la roca que está allí, y tú golpearás la roca, y de ella brotará agua, que el pueblo podrá beber. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. A ese lugar lo llamó Masá, porque los hijos de Israel pusieron a prueba al Señor. Y también Meribá, por la discusión que tuvo con ellos, pues dijeron, ¿está el Señor entre nosotros o no está? Vemos cómo es la rebeldía de este pueblo. Ellos habían sido testigos de cómo el Señor los había librado de la esclavitud, habían sido testigos visuales de todas las cosas que había hecho. Hasta habría abierto el mar para que ellos pasaran. Y ellos dicen, ¿está el Señor o no está con nosotros? Tienta al Señor a que puedan responder a su petición diciendo, ¿está el Señor o no está con nosotros? Entonces, esto es lo que pasó en Masá. Luego, vamos a saltar un poco, en capítulo 8, 3, hay otro versículo clave. Dice 8:3, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿De qué te hace recordar este tercer versículo? ¿Alguien se acuerda? La tentación de Jesús. Jesús mencionó estos versículos
En la primera tentación, cuando Satanás le sugirió a Jesús que convirtiese a las piedras en pan, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La segunda tentación, cuando Satanás le ofreció arrojarse al vacío desde el pináculo del templo, entonces Jesús citó Deuteronomio 6:16, el versículo que acabamos de hablar, le dice: no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación, cuando Satanás le llevó a un lugar desde el que le mostró y le ofreció todos los reinos del mundo, entonces Jesús citó Deuteronomio 6:13 y 10:20 y dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto? 40, ¿verdad? ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto? 40 años. ¿Okay? Entonces vemos que no solamente Jesús cita, sino Él era su ley, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y Jesús citó en estas 3 ocasiones el libro de Deuteronomio, y aunque no son las únicas veces. Luego volvemos al capítulo 7, algo rápido, dice: más advertencias contra la idolatría. Dice, versículo 2 del capítulo 7, y el Señor tu Dios, dice, 7:1, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la que vas a tomar posesión y haya desalojado delante de ti muchas naciones, es decir, a los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, givitas y jebuseos, que son 7 naciones más numerosas y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, deberás destruirlas totalmente. No harás con ellas ninguna alianza, ni les tendrás misericordia. Tampoco deberás emparentar con ellas. No darás tus hijas a tus hijos, ni tomarás a tus hijas para tus hijos. Versículo 5 dice: lo que ustedes deberán hacer con ellos es destruir sus altares, hacer pedazos sus estatuas, destruir sus imágenes de Aserá y echar al fuego sus esculturas. Versículo 6 dice: tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial por encima de todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean numerosos, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque hizo cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, del rey de Egipto. Sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Señor fiel es el Dios fiel que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumple sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Continuamos, 7:12, a partir del 12, hay bendiciones de la obediencia. Dice: si después de oír estos decretos los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo el pacto que le hizo con tus padres y te mostrará misericordia. Te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, y en la tierra que juró dar a tus padres bendecirá el fruto de tu tierra, tu trigo, tu mosto, tu aceite y las crías de tus vacas y sus rebaños y sus ovejas. Bendito serás por encima de todos los pueblos. No habrá en ti hombre ni mujer que sea estéril, ni tampoco entre tus ganados. El Señor te alejará de ti toda enfermedad. No enviará sobre ti ninguna de las plagas malignas que envió sobre Egipto y que tú conoces, aunque sí las enviará sobre todos los que te aborrezcan. Tú acabarás con todos los pueblos que el Señor tu Dios te entrega. No les perdones ni sirvas a sus dioses, porque serán para ti un tropiezo. Y así como vienen las maldiciones, vienen las amonestaciones. 8:11 dice: cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser
que luego de que comas y te sacies y edifiques y buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua. Y Él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed. Tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte el bien. No vayas a decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con sus padres, como en este día. Pero si llegan a olvidarse del Señor su Dios, se van tras dioses ajenos y les sirven y se inclinan ante ellos, yo les hago saber hoy que de cierto perecerán por no atender la voz del Señor su Dios. Perecerán como las naciones que el Señor va a destruir delante de ustedes. Continúan las más leyes, viene el pacto renovado. El capítulo 11 también dice, 11:1, amarás al Señor tu Dios todos los días, cumplirás sus ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos. Versículo 13 dice, si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando cumplir, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprano como la tardía, y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. Haré también que en tus campos crezca hierba para tus ganados, y comerás y quedarás satisfecho. Tengan cuidado de que su corazón no envanezca y ustedes se apartan y sigan a dioses ajenos y se inclinen ante ellos, porque el furor del Señor se encenderá contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva y la tierra no dará fruto, y pronto ustedes desaparecerán de la tierra, de la buena tierra que el Señor les da. Hasta acá es una colección de leyes de amar a Dios, de ser fiel a Dios, de ser fiel al pacto. A partir de este capítulo 12 ya son más leyes ceremoniales y leyes para la familia. Capítulo 12 habla incluso del único lugar de adoración. El Señor dice que en el capítulo 12 el Señor dice, solamente me vas a adorar o vas a ofrecer holocausto en el lugar que yo digo. Si tú haces una de estas cosas en un lugar fuera del lugar que yo digo, de cierto morirás. Vienen más advertencias contra la idolatría, vienen leyes sobre el diezmo, la condonación de deudas en el capítulo 5, las fiestas anuales en el capítulo 16, y viene la promesa del Mesías en el capítulo 18. 18:15 dice, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar, dice Moisés. Tal y como le pediste al Señor tu Dios en el día de la asamblea en Joreb, cuando dijiste, no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir. El Señor me dijo, esto que dicen está muy bien. Voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras de ese profeta, que ese profeta proclame en mi nombre. Y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Tal vez digas, 21, tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, porque si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen, ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado.
y que tal profeta habló con arrogancia. Entonces nosotros estamos en este lado de la historia en que sabemos de quién se trata este profeta, y nosotros podemos saber ahora que este profeta que habla es Jesús. De hecho, Jesús lo dijo, capítulo 5 de Juan, dijo: yo he venido en nombre de mi Padre, ustedes no me reciben, pero si otro viniera en su propio nombre, a él sí lo recibirían. ¿Cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra del que viene del Dios único? No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Lo que nosotros debemos hacer, también hay una obediencia por parte de nosotros. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo, andar como Cristo anduvo. Solamente Cristo fue el único capaz que pudo cumplir todas estas leyes, porque en Él se cumplió la ley. Él fue el único que vivió y nunca no tuvo un solo segundo de pecado. Su vida fue perfecta. Fue el único santo que murió por los pecados con su 100% de pureza, porque Él no tuvo, como les digo, un solo segundo de pecaminosidad y su vida. De hecho, en primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él deberá andar como Él anduvo. Muchas personas creen que porque dicen creer en Jesús, cometen pecados y hacen las mismas cosas que en el pasado hacían, pero esas personas que se creen salvan porque dicen: no, yo creo en Jesús y Jesús, el Señor me perdona todo. Pero ya lo decía el pastor Alejandro en algún momento: si tú dices creer en Dios, pero sigues pecando y te sigues haciendo lo mismo conscientemente y no te arrepientes, es porque no has entendido nada. Entonces la profecía se cumplió en Jesús, y debemos de obedecer a Jesús y conocerlo más a través de su palabra, hacer las cosas que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Glorificar al Padre en todo tiempo. En capítulo 20 hay leyes para la guerra, hay leyes sobre la castidad en el capítulo 22, y saltamos al capítulo 27. Y aquí en este capítulo 27 el Señor pone las cartas sobre la mesa al pueblo de Israel. En Deuteronomio 27:3 el Señor pide a Moisés que escriba la ley en unas tablas de piedra. Versículo 8 del capítulo 27 dice: sobre estas piedras escribirás con claridad todas las palabras de esta ley. Entonces Moisés, junto con los sacerdotes levitas, habló con todos los israelitas y les dijo: Israel, guarda silencio y escucha. Este día te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios, así que deberás oír la voz del Señor tu Dios y cumplir los mandamientos y estatutos que hoy te ordeno obedecer. Capítulo 28 vienen las bendiciones de obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Imagínense la pasión que pudo haber tenido Moisés al decirle esto al pueblo, las bendiciones que tendría en caso obedecieran el pacto, o las maldiciones que tendría. 28:1 dice: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones serán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, y bendito la tierra, el fruto de tus bestias y las crías de tus vacas y tus rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de ti. Y vienen las consecuencias. Capítulo 28:17 dice: maldita será tu canasta.
28:15. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en tu ciudad, y maldito el campo, maldita será tu canasta y maldita tu tabla de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito cuando salgas. Continúan las maldiciones. Versículo 25 dice: el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de ellos, y todos los reinos de la tierra te humillarán. Esto debería ser algo que a los israelitas debería de despertarlos, de animarlos a obedecer, porque era muy fuerte las cosas que eran las maldiciones que iban a caer sobre ellos en caso no cumplan el pacto. 28:58 dice: si no tienes cuidado de poner por obra todas las palabras de esta ley escritas en este libro, ni temes este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor aumentará en gran manera tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de las cuales temiste, y no te dejará en paz. Capítulo 29, del 9 al 15, dice: así que ustedes, le dice Moisés al pueblo de Israel, deben cumplir las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen con todo lo que hagan. Este día, todos ustedes, los varones de Israel, están en presencia del Señor su Dios, tanto los jefes de tribu como ancianos y los oficiales, lo mismo que sus niños y sus mujeres y los extranjeros que habitan entre ustedes, desde los que cortan la leña hasta que acarrean el agua. Y esto es para que entren en el pacto del Señor su Dios y el juramento que el Señor su Dios hace hoy por ustedes, para confirmarlos hoy como pueblo y para que Él sea su Dios, tal y como Él lo ha dicho y jurado a Abraham, Isaac y Jacob y a los antepasados de ustedes. Versículo 18, hay otra advertencia: no vaya a ser que alguno de ustedes, hombre o mujer, familia o tribu, se aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios y vaya y sirva a los dioses de esas naciones. No vaya a ser que haya entre ustedes alguna raíz que produzca hiel y ajenjo. Capítulo 30, versículo 11 dice: este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo como para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti vida y el bien, y muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos, que cumplas sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Versículo 19 dice: hoy pongo los cielos y la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan, para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ustedes. Viene luego capítulo 31, versículo 2, versículo 3. Dice, vemos la sucesión de Josué.
Moisés fue y repitió ante todo Israel estas palabras y les dijo: Hoy cumplo 120 años de edad, ya no puedo salir ni entrar. Además el Señor me ha dicho: tú no vas a cruzar este río Jordán. Será Josué quien lo cruce delante de ustedes, como el Señor lo ha dicho. Con él lo cruzará el Señor su Dios, y será él quien quien destruya estas naciones que tienen delante de ustedes, para que tomen posesión de ellas. Ya capítulo 31, Moisés repitió ante Israel estas palabras y les dijo, 31, 2, 3 dice, ya lo acabo de mencionar. Versículo 6 y versículo 7 y 8, esto ya es como una despedida. Moisés les hace un consejo al pueblo, le da palabras de ánimo al pueblo. En el versículo 6 dice: esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. A Josué también le da palabras de ánimo en el versículo 7 y versículo 8 de este capítulo 31, y dice: Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, y no te dejará ni te desamparará, ni te intimides. Hasta aquí el Señor hace una recapitulación de todas las cosas de que deberían hacer el pueblo. Les dice una y otra vez, les insta a la obediencia y les advierte sobre las maldiciones que caerían con ellos si es que ellos no obedecen su parte del pacto. Y ahora vamos a ver cómo es que el Señor le dice a Moisés, le revela qué es lo que estos israelitas, este pueblo que acaba de escuchar el pacto, va a hacer. Este es el tercer punto donde el Señor les habla del futuro que les espera a estos israelitas. 31:14 dice: el Señor le dijo a Moisés: mira, el día de tu muerte se acerca, así que llama a Josué y espérame en el tabernáculo de reunión para que le dé mis órdenes. Moisés y Josué se dirigieron al tabernáculo de reunión y allí esperaron. Entonces el Señor se apareció en el tabernáculo en la columna de nube, y ésta se detuvo sobre la puerta del tabernáculo. Allí el Señor le dijo a Moisés: tú vas ahora a dormir con tus padres, pero este pueblo se rebelará y me será infiel con otros dioses ajenos de la tierra a la cual van a entrar. Me abandonará y anulará el pacto que he concertado con ellos. Cuando esto suceda, se encenderá mi furor contra ellos y los abandonaré. Les daré la espalda y serán destruidos, y sobrevendrán muchos males y angustias, y entonces dirán: todos estos males han sobrevenido porque Dios no está en medio de nosotros. Versículo 19 dice: así que escriban este cántico, tú mismo enséñaselo a los hijos de Israel. Ponlo en sus labios para que este cántico me sirva de testimonio contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que yo juré a sus padres, tierra que fluye leche y miel, y ellos comerán hasta saciarse. Engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me harán enojar e invalidarán mi pacto. 21. Y cuando les sobrevengan muchos males y angustia, este cántico, que lo vamos a ver en unos momentos, será testigo que les refute en su propia cara, pues será evocado por los labios de sus descendientes. En realidad, yo sé de antemano lo que se proponen, aún antes de introducirlos en la tierra que juré darles. Ese mismo día Moisés escribió este cántico y se lo enseñó a los hijos de Israel. El cántico, no vamos a ver todo el cántico, pero el cántico dice así, el capítulo 32, versículo 4 dice: Él es nuestra roca y su obra es perfecta, en todos sus caminos son de justicia, es el Dios de verdad, justo y recto, en Él no hay ninguna maldad. Versículo 8 y 9 dice: cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando hizo el reparto entre el género humano, Él estableció los linderos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. La porción del Señor es su pueblo,
Jacob es la herencia que le tocó. Versículo 11 dice: así como el águila revolotea sobre el nido y anima a los polluelos a volar y extiende sus alas y los levanta en vilo y los sostiene sobre sus alas, así también el Señor los guió sin ayuda de ningún Dios extraño. Hasta esta parte del cántico alaba y glorifica las acciones que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Pero viene el versículo 15 y dice: pero Jerusalén engordó y dio coces, engordó y se llenó de grasa, y abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación con dioses ajenos y despertó sus celos. Con sus repugnantes hechos provocó su ira. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes habían conocido, a dioses nuevos, venidos de cerca, a los que sus padres nunca adoraron. Te olvidaste de la roca que te creó, te olvidaste del Dios que te dio el ser. El Señor vio esto y encendió su ira, porque sus hijos y sus hijas lo menospreciaron. Y el versículo 28 es como, pareciera que fuera como el último llamado de advertencia. Dice: porque son una nación carente de buen juicio, no tienen capacidad de entendimiento. Si al menos fueran sabios, entendieran esto y se dieran cuenta el fin que les espera. Moisés, que les había dicho las bendiciones y maldiciones, las consecuencias de sus actos, les estaba diciendo el futuro que les espera. Les estaba diciendo: todo lo que el Señor te ha dicho que no hagas, lo vas a hacer, y eso hará que seas destruido, que la ira de Dios caiga sobre ti. Pero ni siquiera eso entendían. Dice: eres una nación carente de buen juicio. Si tan solo entendieras, si al menos fueran sabios y entendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Termina el párrafo, versículo 44 del capítulo 32, dice: Moisés se presentó ante el pueblo y junto con Josué, hijo de Nun, les repitió todas las palabras de este cántico. Y cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo: entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto, les dice Moisés a este pueblo. Y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense de cumplirlas. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Por medio de esta ley ustedes prolongarán su vida sobre la tierra al otro lado del Jordán, donde ahora se dirigen para tomar posesión de ella. Continúa el capítulo. Moisés llega a contemplar la tierra prometida, llega a contemplar Canaán. Capítulo 33. Moisés bendice a las tribus de Israel y a cada una las bendice. Capítulo 34. Termina el libro de Deuteronomio con la muerte y sepultura de Moisés, no sin antes de nombrar como sucesor a Josué. Versículo 9 dice: como Moisés puso sus manos sobre Josué, hijo de Nun, este fue lleno del espíritu de sabiduría, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron lo que el Señor les había ordenado a Moisés. Nunca más surgió en Israel un profeta como Moisés hubiera conocido al Señor cara a cara, que como Moisés hubiera conocido al Señor cara a cara. Nadie le igualó en todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón y contra sus siervos y su país, ni el gran poder en los hechos grandiosos y terribles que hizo a la vista de todo Israel. Y ahí termina el libro. Antes de cruzar a la tierra prometida, los israelitas tenían la opción de ser bendecidos o maldecidos, pero no sin decisión. Como les decía al inicio, por pura soberanía de Dios, nosotros estamos en este lado de la historia en que conocemos que Jesús es nuestro Salvador, que nosotros ya no necesitamos de holocaustos, que a través de que Jesús es el Hijo de Dios y a través de Él nosotros tenemos salvación. Dios es un Dios santo, es un Dios que no tolera el pecado y puso estas leyes y su pacto para que pueda morar entre nosotros
Por eso es que Cristo lo cumplió. Entonces tú dirás, ¿por qué un hombre que es pecador, si la palabra dice que el Señor es santo, 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 ¿por qué un hombre pecador tiene comunión con Dios? ¿Por qué no uno queda fulminado ante la presencia, ante la santidad de Dios? Por eso dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Él nosotros llegamos a Cristo. Entonces nosotros ya no somos nosotros, sino Cristo nos reviste de su santidad, de tal manera que cuando el Señor te mira, ya no te mira a ti, sino te mira a Cristo. Y nosotros también tenemos nuestra Canaán, por así decirlo, nuestra tierra prometida. Nosotros teníamos una promesa en la eternidad de una gloria eterna con Dios. No sé qué estés pasando en estos momentos. De repente estés pasando enfermedad, angustia, tristeza, de repente un ser querido, o estás sufriendo escasez. Pero Romanos 8:18 dice que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera con Cristo Jesús en la eternidad. Entonces, 50 años, 100 años de sufrimiento no se comparan con la gloriosa vida que tendremos en el tiempo venidero. Apocalipsis 21, ya para terminar, dice: no vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso. Las naciones caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. No entrará nada en ello que sea impuro, detestable, falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en medio de ella, y sus siervos lo adorarán, y verán su rostro, y llevarán su nombre en la frente. Nosotros podemos ver el rostro, nosotros ya no vamos a ser fulminados por la grandeza y la majestad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser santos. ¿Santos por qué? Porque somos limpiados por la sangre del Cordero inmolado en la cruz, que murió y vivió una vida perfecta y que resucitó y ahora está sentado en el trono de Dios Padre. Entonces yo ruego que este mensaje, de hecho hoy es la última prédica, Dios mediante, en esta iglesia, ya me mudo pronto, pero ruego que el Señor toque tu corazón y que sigamos y que todos nosotros podamos, cuando leamos la palabra, podamos disfrutar la palabra y podamos conocer más al Señor. Y seamos como el salmista, el Salmo 1 que dice: bienaventurado el hombre o mujer que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores sentados, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto de su tiempo y su hoja no cae. Y si no crees en Jesús como Hijo de Dios, déjame decirte que aún tienes tiempo, porque también dice la palabra que cuando seas juzgado al infierno, a la muerte eterna, los ángeles y toda la creación dirá: santo, santo, santo es el Señor por haberte condenado, porque efectivamente el Señor es santo. Así que si tienes tiempo, todavía tienes tiempo antes de que venga el Señor y puedas arrodillarte a Él en espíritu y en verdad. Ahora, así igual que en el Antiguo Testamento, tú también tienes la opción de poder creer o no en el Señor, en Jesucristo como único, como nuestro Salvador y Señor, el Hijo de Dios. Oremos, hermanos.